Amigos y amigas, buenos días. Bienvenidos una vez más a esta rueda de prensa virtual que se abre para poder informar sobre la emergencia sanitaria que se vive en el país. En este momento me acompaña el general Patricio Carrillo, comandante de la Policía Nacional del Ecuador, con quien conversaremos en estos minutos sobre el trabajo que cumple esta institución con el fin de controlar y dar cumplimiento a las medidas dispuestas por las autoridades frente a la presencia del coronavirus en nuestro país. General, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenos días, Fabricio. Buenos días a todos los conciudadanos. Permítame, en primer lugar, presentar un saludo afectuoso a los servidores públicos a nivel nacional que se encuentran atendiendo esta emergencia, conjuntamente con los servidores y servidoras policiales desplegados en todo el territorio nacional, desarrollando las actividades que sean absolutamente necesarias, todas aquellas que nos permitan salvar vidas y todas aquellas que nos permitan de manera preventiva, reaccionando pero de manera coordinada y articulada al escenario que estamos viviendo lastimosamente por la emergencia de salud. Así es, general. Bueno, para arrancar este espacio de conversación, quisiéramos plantear varias inquietudes. La primera, ¿cuál es la evaluación al momento que tienen sobre el cumplimiento de las disposiciones de las autoridades ante la presencia del coronavirus en el territorio nacional? Bueno, como ustedes conocen, existe la política emitida desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, al cual debemos allanarnos absolutamente todos. Llevamos un monitoreo de las políticas emitidas y de las estrategias que cada una de las instituciones las va desarrollando. En el caso de la Policía Nacional, nosotros tenemos que aislar y contener. Y venimos aislando y conteniendo, sensibilizando a la gente a nivel nacional. Sin embargo, hay territorios en los cuales la conducta ciudadana ayuda y hay otros en donde la conducta ciudadana es menos colaborativa. Hay tiempos, entonces la dimensión de tiempo y espacio nos permite advertir que hay momentos y lugares en los cuales la comunidad está acatando y hay otros en los cuales lastimosamente todavía no logramos esa sensibilización. Hasta el momento es un aislamiento preventivo, voluntario, pero tendremos que llegar en algunos sitios a ese aislamiento preventivo forzado, obligatorio de los ciudadanos por el incumplimiento justamente. ¿En dónde? ¿En qué sectores especialmente? Algunos cantones yo no quisiera estigmatizar y dentro de las mismas ciudades tampoco es que es todo el colectivo. Son en algunas comunidades en donde también entendemos el clima no ayuda, la densidad poblacional, inclusive el número de habitantes que existe en una misma residencia no permiten. Pero en este sentido nosotros estamos permanentemente haciendo el llamado para que tratemos de mantenernos la mayor cantidad de gente en estos aislamientos e inclusive dentro de los hogares mantengamos los distanciamientos sociales para evitar que exista la posibilidad de que un agente contamine a otro. General Carrillo, ¿nos puede ofrecer cifras que muestren un poco el despliegue de operativos a nivel nacional y qué resultados han arrojado esos operativos que ustedes han cumplido? Bueno, nosotros tenemos, diariamente se están realizando en todo el territorio nacional 520 operativos, 260 que son permanentes en puntos de control diversos, que nosotros tratamos de identificar para llevar inclusive una estadística de movilidad, y otros que son móviles para tratar de ubicar a infractores que pretendiendo autoengañarse buscan la manera de circular dentro de la ciudad evadiendo las dos restricciones de movilidad, tanto el toque de queda como el pico y placa. En ese sentido, la cantidad de operativos realizados en forma diaria sobrepasa ya los 5,000, tenemos nosotros 352 personas que han sido ya sometidas a la Administración de Justicia. Detenidas. Detenidas, muchos de ellos por ataque y resistencia en algunos lugares donde todavía la comunidad no quiere entender que no pueden concentrarse. Allá al recibir información y durante el servicio de vigilancia y patrullaje, la policía lo que hace es invitarles a que cumplan con el aislamiento. Pero cuando no existe esta posibilidad, siempre se recurre a la violencia, no de parte de la institución, sino de ellos que están transgrediendo y que no quieren acatar la norma. En ese sentido, al hacer uso progresivo de la fuerza y pasar de la verbalización y pedirles que se retiren
y no desean. Existen enfrentamientos, confrontaciones por la propia irracionalidad de la incomprensión que tienen de no acatar, de la necesidad de aislarse. La policía los traslada a la audiencia de calificación de flagrancia y muchos ya han merecido una acción sancionatoria. Claro. Pero los otros casos son también porque no acatan la inmovilización obligatoria, especialmente en el toque de queda nocturno, que es fundamental que lo cumplamos para evitar el esparcimiento del virus. Quería mencionar un tema que personalmente me ha llamado la atención en este trabajo que no es fácil de la fuerza pública, de los policías, de exigir a la ciudadanía que cumplan las disposiciones de las autoridades. Varios efectivos de la Policía Nacional han sido agredidos en distintas ciudades precisamente por exigir a los ciudadanos que respeten estas disposiciones, que son disposiciones que garantizan la salud de ese ciudadano y de la comunidad en general. ¿Qué ha pasado, general? Bueno, hemos tenido realmente 4 hechos que nosotros los miramos así como aislados. La mayoría de comunidades actúan de manera colaborativa, están cooperando e ingresando, pero el momento en que ya la policía deja de estar presente en ese sitio, inmediatamente vuelven a concentrarse. Nosotros tenemos una cantidad de tareas que hacer, tenemos una gran cantidad de acciones que nos están encomendando para poder garantizar justamente alimentación, combustible, que la productividad no caiga, que la economía no sufra más impactos de los que ya ha sufrido, que los ciudadanos que requieren obligatoriamente moverse por asuntos de salud lo puedan hacer, que por excepcionalidad los ciudadanos se transiten, controlar un montón de situaciones, pero no ayudan estas inconductas que muchas veces se las está viviendo en comunidades cerradas, en barrios familiares inclusive, que están pensando que este es un festivo, es un feriado, es una vacación y que pueden inclusive salir a hacer deporte, que pueden importunar y que están generando intolerancia con los propios vecinos que ejercen control social y piden a través de diferentes mecanismos la presencia de la policía para romper con esta concentración. Este trabajo que cumple la Policía Nacional, la Fuerza Pública de manera general, demanda un contacto y un acercamiento con los ciudadanos. ¿Qué medidas y qué disposiciones se han impartido desde la Comandancia General, en este caso de la Policía, para también evitar que se registren más casos de efectivos de la policía afectados por coronavirus? Tenemos ya algunos casos confirmados, ¿cierto, general? Sí, el impacto lo íbamos a sufrir todos los ecuatorianos. Nosotros sabíamos y era predecible el hecho de que muchos de nuestros compañeros se iban a contaminar. Lo anticipamos y empezamos campañas de capacitación mucho antes de que el impacto y el efecto de lo que estamos viviendo ahora se dé. Nosotros empezamos en el mes de enero, a partir de la emergencia que ya vivió otros países del Oriente y muchos de Occidente inclusive, empezamos los programas de capacitación a nuestro personal. Hicimos una planificación para poder flexibilizar el horario de trabajo de nuestros compañeros, identificamos los grupos vulnerables al interior de la institución a cuales les hemos pedido un aislamiento y un trabajo desde el hogar a través de internet, que es la forma de colaborarnos, y con los que estábamos más fuertes, inclusive empezamos campañas de vacunación para estar un poco más fortalecidos en las defensas. Sin embargo, el contacto, el estar permanentemente interactuando con los ciudadanos ha producido que hasta el momento tengamos 6 compañeros ya confirmados con coronavirus. ¿Nos puede repetir, por favor? 6 compañeros de diferentes jerarquías en diferentes territorios. Ellos están recibiendo desde la institucionalidad el tratamiento de bienestar con sus familias, también están recibiendo todo el sistema de salud conforme los protocolos del Ministerio de Salud, pero esto no hace que decaiga nuestro ánimo. Los compañeros sabían, esta es parte de nuestro riesgo. Para esto nos hemos formado, estamos y continuaremos trabajando en la defensa y la protección de los derechos y las libertades de todos ustedes, pero pedimos la colaboración, el sacrificio de nuestros compañeros, esta forma heroica inclusive de actuar de muchos servidores públicos, no solo de policías, merece el respaldo, y el mejor respaldo que pueden dar ustedes es quedándose en la casa
y tratando de entender el conflicto, tratando de entender el problema para que no se nos desarrolle una situación de la cual tengamos muchísimo que lamentar después. Es obligación de todos hacer caso de las recomendaciones que nos están haciendo. Antes de dar paso a las inquietudes de los colegas periodistas que están llegando ya a nuestro chat, quisiera plantear también la inquietud de cómo se encuentran actualmente los 6 servidores policiales. ¿Cómo se encuentran de salud? El estado de salud es bueno, uno solo mereció hospitalización, el resto, los 5 restantes, por las alertas y los brotes que son leves, han hecho aislamiento, están haciendo aislamiento obligatorio en sus casas. Hemos cerrado los cercos externos porque es parte de lo que habíamos planificado para que si se contamina o se contagia a un compañero, no contagie a una unidad completa, sino solo a una célula de trabajadores cercanos, de compañeros de trabajo cercanos. Además de eso, estamos adquiriendo más elementos biomédicos para entregarlos. Esto en la primera fase, porque estamos en una primera fase de, de aislamiento. Estamos en esta primera fase de cuarentena hasta el 2 de abril. Si se evalúa, va a ser una fase mucho más fuerte a partir del 2 hasta el 17 de abril, en la cual ya la mayoría de compañeros estarán, por no decir todos los que están en la calle, con equipos biomédicos blancos, con mascarillas mucho más fuertes y con guantes haciendo su trabajo. Hasta el momento nosotros creemos que van a seguir sucediendo más casos. Esto no es que nos sorprende, tampoco es que lo sentimos como normal, pero era un hecho evidente que iba a pasar, y va a pasar con servidores públicos, va a pasar con médicos, va a pasar con Fuerzas Armadas, va a pasar con agentes de tránsito, va a pasar con periodistas, va a pasar con todos, porque esto es justamente la declaratoria de pandemia. Sin embargo, estamos tomando todas las medidas para proteger la integridad de los compañeros y de sus familias. General Carrillo, revisemos brevemente inquietudes de colegas periodistas. Merlin Ochoa de Coavisa, ¿cuál es el protocolo de seguridad para los policías? Es decir, ¿qué implementos de seguridad han sido entregados por el gobierno para que los uniformados trabajen con algún tipo de protección? Mire, Merlin, yo le agradezco la pregunta, pero en la práctica ustedes salen y preguntan a un policía y le van a decir que no le han capacitado, que no le han entregado nada, que esto, porque estamos generando una sensación de miedo y de temor inclusive para buscar que no podamos operar. En la práctica, le hemos entregado la capacitación para que mantenga las condiciones de higiene, que es lo principal. Hemos entregado gel, hemos entregado mascarillas, hemos entregado guantes a los que requieren y están en la calle. Los procesos de contratación pública son un poco largos, no se han podido flexibilizar y tampoco el mercado nos puede abastecer. Sin embargo, ya se han hecho las inversiones necesarias desde el Instituto de Seguridad Social de la Policía para que esos recursos la Dirección Nacional de Salud provea a todo el personal nuevamente de todo el equipamiento que se requiere. Los compañeros, además, desde la probidad del trabajo, han adquirido en lo personal la mascarilla y los guantes para realizar sus actividades. El protocolo nuestro, en el caso de tener síntomas, lo que hacemos es seguir lo que nos recomienda el Ministerio de Salud Pública y es obligatorio. Un aislamiento si es que hay sospecha, el testeo aleatorio y el testear también mediante exámenes a un porcentaje de policías y luego de esto los aislamientos, por un lado obligatorios y en otros lados personales que tienen que hacerlo para mantener y evitar la contaminación. Gracias, comandante. Escuchemos más preguntas que nos envían colegas periodistas. Muy buenos días, señor general Patricio Carrillo. Soy Diego Puente del Comercio. Queremos conocer cuál es la situación de los 6 policías que dieron positivo al examen de COVID y dónde se encuentran. Los 6 compañeros están estables, las condiciones son muy buenas. Un solo compañero se encuentra hospitalizado y los otros compañeros se encuentran en un aislamiento obligatorio en sus propios hogares. Los síntomas son síntomas leves,
pero están confirmados con el coronavirus. ¿Podríamos precisar en qué ciudades se encuentran? No me gustaría porque es un mecanismo que podría terminar estigmatizando y podría terminar confundiendo a mucha gente. De acuerdo, general. Estamos de acuerdo en ese sentido. Tenemos una nueva pregunta, me parece que del colega Miguel Rivadeneira de Radio Quito. Muy buen día, señor comandante general de policía, general Patricio Carrillo. Miguel Rivadeneira de Radio Quito y Platinum FM. Un saludo, Miguel. ¿Cómo se viene cumpliendo el estado de excepción? ¿Dónde quedan detenidos? ¿Y cómo lograr persuadir a las comunidades para que respeten el ordenamiento jurídico? Muchas gracias. Gracias, Miguel. Buenos días. El estado de excepción se viene desarrollando, la mayoría de ciudadanos hemos acatado de manera voluntaria, sin necesidad de forzamientos y presiones. Hay una pequeña cantidad focalizada en determinadas ciudades y en determinados lugares que todavía no alcanzan a comprender la magnitud del problema. En esos casos nosotros hemos mapeado, ya hemos hecho un mapa de amenazas, de vulnerabilidades, de lugares de concentración y estamos enviando cada vez mayores fuerzas a tratar de controlar. Sin embargo, hemos tenido que lastimosamente detener el mismo número de infectados casi que tenemos, es el mismo número de detenidos infractores. Pero tenemos un problema. Cuando se les dicta prisión preventiva, también en los centros penitenciarios, como es gente que ha estado expuesta en la calle, empiezan a generarnos confusiones y no queremos tampoco tener alteraciones del orden en los sistemas penitenciarios porque llevamos gente detenida que podría, al haber estado en condición de calle, podría terminar generando un conflicto al interior de los centros. Tenemos que a ellos darles un tratamiento, verificar, llevarles a exámenes, hacer una cantidad de pruebas inclusive. Estamos trabajando en este sentido y siempre invitamos. Es compleja la condición humana para persuadirles. No todo el mundo entiende. Yo creo que un gran mecanismo después y una gran lección después de todo esto es que tenemos que trabajar mucho más en la educación ciudadana para que si nos corresponde vivir en algún otro momento un evento de esta naturaleza, estemos mucho mejor educados, mucho mejor preparados para en lo cultural y en lo educativo para responder a estos incidentes. Gracias, comandante. Nueva inquietud, Julio Martínez, de Radio Universal de Guayaquil. El irrespeto al toque de queda es sancionado con multa y prisión. ¿Cuántos días? ¿Y nos podría explicar sobre la sanción económica para la ciudadanía irresponsable? Bueno, nosotros hemos entregado 574 citaciones hasta el momento. A la Administración de Justicia le corresponde. Hay mucha gente que se está acogiendo al proceso abreviado y tiene sentencias diferentes. El 382 de la Constitución lo que dice el incumplimiento de orden de autoridad competente podría ser de hasta 3 años. Por consiguiente, es un tema que depende mucho de la Administración de Justicia. Gracias, general. Marieta Campaña, de Diario Expreso. En el país, ¿cuántos casos de uniformados en observación y aislamiento existen? Además de los 6 casos que ya ha confirmado usted. Además de la capacitación y las condiciones de higiene recomendados, ¿qué otras medidas se van a tomar? Porque, al igual que los militares, son los que deben mantener los contactos directos en las revisiones que hacen en los operativos para los toques de queda y estado de excepción. Nosotros, insisto, tenemos 6 compañeros que han sido confirmados y alrededor de los 6 compañeros el protocolo del Ministerio de Salud Pública lo que ordena es el aislamiento obligatorio del compañero, los cercos epidemiológicos alrededor de su familia y los cercos epidemiológicos alrededor de quien estuvo contacto en los últimos días. Eso lo estamos cumpliendo hasta el momento. Producto de los 6 compañeros, tenemos 12 cercos epidemiológicos con alrededor de 450, menos de 500, pero en ese rango, en condición de espera para ver cómo va evolucionando los síntomas en cada uno de los compañeros. Muchas gracias, general, por la información. Un mensaje final también para la ciudadanía. Bueno, pedirles, insistir en esta necesidad de concientizarnos todos de que mientras más nos movamos, nosotros movemos el virus. Y si se mueve el virus, vamos a terminar con graves complicaciones que podrían llevar a un evento que tendríamos que lamentar muchísimo,
con pérdida de vidas humanas. Lo que queremos es que los daños colaterales que existan alrededor de esta pandemia se minimicen y para eso lo que les estamos pidiendo es quedarse en casa. Muchas gracias, general, por la información. Gracias a todos ustedes y nuevamente un saludo a todos los compañeros. Nos sentimos muy orgullosos en lo personal e institucional de todo el trabajo que están haciendo. Fuerza y ánimo que la sociedad nos necesita. Así es, fuerza y ánimo es lo que necesitamos en este momento para enfrentar al coronavirus. Agradecemos al general Patricio Carrillo, comandante de la Policía Nacional, por ofrecernos información relacionada al trabajo que cumple la fuerza pública, la institución policial, para hacer cumplir estas disposiciones de las autoridades para frenar el avance del COVID-19 en Ecuador. Vamos a finalizar esta transmisión, esta rueda de prensa virtual. Gracias a todos los medios de comunicación que se engancharon a esta transmisión y también a los colegas periodistas que han enviado sus preguntas para que la autoridad pueda responder. Nos vemos en breve. Buen día.